quería dejar pasar esta oportunidad de mostrarle un producto totalmente nacional, fabricado en Argentina, con pocos componentes importados, que la Casa Zanella a mitad de los 80 presentó en este mercado que, bueno, venía ya con un cambio. Los que ven el aspecto de la moto se van a dar cuenta rápidamente que se trata de acercar este diseño a lo que eran las motos 125 japonesas de esta época, que era un poco lo que dominaba el mercado, y la misma Casa Zanella importaba Yamaha Argentina, era el representante de Yamaha en Argentina. Bueno, el tablero con un cuentavueltas y un velocímetro que fabricaba la casa Siap bajo la licencia Beglia, ahí están las marcas. Los indicadores que también eran importados, esos indicadores no se conseguían en Argentina, la luz alta, los dos espías de luz de giro y por supuesto un indicador especial que nos avisaba cuando la moto estaba en marcha porque quedaban las luces de posición prendidas. Los manillares totalmente nacionales con el espejo de la casa Wander, igual que las manoplas, pero la llave de luz marca Chep, importada, de lo mejor que se podía comprar en esa época para controlar la luz alta y baja, con guiñada, el botón de la bocina y el botón del accionamiento de la luz de giro. Salvo la llave, todo el resto, el manubrio, las manoplas, y ahora van a ver del otro lado el puño del acelerador, era totalmente nacional. Solamente se importaba de esta moto los faroles de giro, el farol trasero y delantero, que ahora van a ver, marca Chep, el carburador, que era del orto, y por supuesto el encendido, que era un encendido electrónico muy moderno, Motoblad, que daba una luz realmente excepcional, fuera de lo normal para la época en Argentina. El puño del acelerador, marca Wander también, estaba heredado del modelo 180 Desafío. Y fíjense una de las piezas que también era importada, la tapa del tanque, que era Yamaha, y el tambor de la cerradura de la moto, o sea, la llave de contacto, era Chep, italiana. Ahí está la llave Yamaha. Ya Zanella le compraba algunas piezas a Yamaha para armar el modelo Pocket e iba incorporando algunas para las motos. El lateral, por supuesto, que mantiene las cachas, esos laterales estampados en chapa, que era un poco la especialidad de Zanella. Se hizo la matriz del tanque, lo mismo que el guardabarro delantero. Y el aspecto de la moto, vuelvo a decir, tiene mucho que ver con una 125 japonesa de los 80. O sea, se dejó el mismo motor, se modificó las aletas del cilindro, se fundió una tapa de cilindro distinta, pero bueno, todo era achicarlo para que la moto se pareciera a eso. Bueno, ahí está el grifo de combustible, que a veces era importado también, y el capuchón de la bujía también en algún momento se importó, hasta que se hizo la matriz y se fabricó acá, inclusive con una Z para que se viera que era nacional, pero claro, tenía fácil acceso a sacarle la bujía, motor 2 tiempos sin problema. Se le acoplaron estos catadiópticos redondos porque ya el reglamento comenzaba a pedirlo, y la Yamaha, la Suzuki, la Kawasaki, la Hondita de esa época ya también lo traía. Para poner el cuentavueltas se usó la tapa que ya se tenía de embrague con un reenvío mecánico, ya que el cuentavueltas era mecánico. Ese tornillito era para saber si el nivel del aceite estaba bien, se sacaba de ahí y se inclinaba un poquito la moto y tenía que salir una gotita de aceite que llevaba casi 1,5 litros para que diera ese nivel, y tenía un embrague importante, pero todavía no tenía la modificación del embrague con canasta de aluminio, era de hierro, era el embrague que venía original con el motor Minarelli, que fue modificado acá en Argentina. Ahí se ve la caja de aire detrás. La caja de aire fue hecha totalmente para esta moto, enlazaba en el cuadro, fíjense, y ahí estamos viendo el carburador del orto italiano, que por supuesto atendía a Zanella, y también la conexión de la admisión, la brida de admisión. Ahí estaba el taponcito para echarle el aceite a la caja de velocidades, y en esta moto se le colocó esta manguerita aparte, ya que el motor viejo no lo traía. Los pedalines estaban montados sobre el balancín, sobre el basculante, igual que la Yamaha RX 125. Y bueno, la curva de escape se mantuvo con ese diámetro. Era un motor 125 de 2 tiempos a corte de pistón, con 2 transfer nada más, y el agujero de la admisión y el del escape, y la admisión controlada por corte de pistón. El escape
era de don Rodolfo Mosca, un proveedor histórico de Zanela que está ahí en la calle La Merced, en Caseros, que por muchos años fue el proveedor de escape de Zanela y de otras piezas que también se asemejaba al de la Yamaha 125. Se utilizó la palanca tipo Minarelli, fundida para la palanca de cambios. Y eso, que era el interruptor del freno trasero, o sea, del stop, era el que montaba el Citroën y se fabricaba en la República Argentina, o sea, estaba disponible, que era lo importante. Todas las piezas que se colocaban tenían que ser de proveedor nacional y disponibles, que hubiera cantidad. Salvo, ya le cuento, algunas piezas como carburador, encendido, tapa de tanque y la farolería, que no era de calidad todavía en Argentina, para motos, bueno, se confiaba a proveedores extranjeros y se aseguraba la calidad, porque Chep en ese momento le vendía a todo el mundo. Y en los modelos más grandes, la horquilla Marzocchi, los frenos Brembo, las ruedas de Grimeca eran una seguridad absoluta. El freno trasero, chiquitito, era la misma masa de la Secato, de la moto que se fabricaba allá por el 55, que era una masa muy buena de la casa Amadori de Italia, pero que estaba la matriz en Argentina y no se usaba más. Lo que cambió fue el acople de la corona, que como pueden ver era de 44 dientes y decía RA, Ramondelli y Aime, que eran los proveedores de Córdoba, que eran los únicos proveedores buenos de engranaje para cadena en ese momento. Se lo garantizo porque en esto trabajé un montón y no había buenos proveedores, no sé hoy, pero antes Ramondelli y Aime aseguraban la redondez, la profundidad del diente, el perfil del diente, absolutamente todo eso. Bueno, tenía una manijita al costado agarrada del amortiguador. La casa FAR era la proveedora de los amortiguadores y había bastante problema con los amortiguadores, pero bueno, era un diseño normal, con precarga para el resorte nada más, pero a veces la estanqueidad no era buena porque, bueno, hacía falta invertir en tecnología, que hoy ya eso por supuesto está superado. Ahí está la pieza de reemplazo, que es muy parecida al original. El cebador era palanca, no tenía nada en el manubrio, había que meter la mano en el carburador y levantar la palanquita. Y con ese tornillo se regulaba la altura de la cortina y el arrastre de la baja. Ahí está ese que estoy mostrando ahora, y tenía un regular magnífico. La caja de aire era muy linda, hacía un poco de ruido, pero bueno, tenía un filtro de papel importante. Ahí está la palanquita del embrague del motor Minarelli, que es el origen del motor que fabricó Zanela en Argentina. La copia se fabricó bajo licencia. Pero bueno, el embrague no daba mucho problema cuando estaba bien regulado y tenía los discos originales. La horquilla telescópica hidráulica de gran desempeño para la época, fabricada por Zanela aquí, en un momento con algunas piezas de Marzocchi de Italia, especialmente los barrales. Y allí la toma del velocímetro, con el reenvío del velocímetro también importado, porque, bueno, en un momento fueron nacionales, no eran de toda la calidad que se necesitaba, y en algún momento se trajeron de Italia y realmente no se rompía la pieza. Y la masa delantera, la masa de la Secato, del año 55, la misma masa que cuando estaba bien fabricada, frenaba más que suficiente y no se necesitaba más que eso. Ahí está, lo único que ya no tenía aquella palanquita de aluminio que traía la Amadori, sino una de chapa estampada y el sistema para poner el barrilito con el regulador a tornillo. Pero le digo que yo reparé las masas, se hicieron bien redondo todo como corresponde y realmente frenaba muy bien y no hacía ruido. Y la suspensión delantera, cuando está bien cargada, realmente y bien armada, da un andar increíble para la época, con un trabajo terrible que era fabricar eso en Argentina, ¿no? Fabricar una horquilla telescópica hidráulica en Argentina con estas piernas era complicado. Zanela ya venía de hacerlo, pero con la Secato, con una pierna de caño, de chapa, que era distinta, de la cual de esa horquilla se conservaba el cuadrante superior, que era el de la Secato, que se usó en la 180 también, con el portavelocímetro, pero el de abajo ya no era el de fundición o el de forja de la Secato, sino uno que se hizo de chapa estampada tipo cajón. Bueno, 5 velocidades, un consumo bastante contenido para la época, un aspecto moderno, la farolería de calidad, fíjense el farol Chep adelante rectangular, y las réplicas, esos no son Chep los de los costados, no los de giro, porque ya no se consiguen, pero una réplica que se fabrica acá en Argentina bastante parecida, ni siquiera cerca de la calidad que era el Chep, y el farol trasero sí, original Chep, con bueno, la calidad que tiene la casa italiana en lo que hace a todo eso. Un asiento bastante confortable,
Y la colita, que era de fibra de vidrio, la proveía Armando Vivacqua, el ex corredor y trabajador de la fábrica de Zanela, era el proveedor de esa colita de fibra que a veces costaba hacerla en cantidad, pero que la entregaba con muy buena calidad. Todavía esa está impecable y miren que pasaron los años, solamente se pintó y nada más. El proveedor de los neumáticos y las cámaras era la casa Imperial Cord, que había tomado un diseño de Dunlop muy parecido, y realmente esa cubierta tenía muy buen rendimiento porque se usaban hasta para correr. Y la llanta era de la casa Motoyac. Más de 100 kilómetros por hora daba este aparatito, las 5 marchas muy bien escalonadas, consumía bastante poco, había muy pocas vibraciones y era el furor en aquella época en Argentina.